Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Buenas tardes, Carlitos. Bienvenidos. Listos. Buenas tardes con todos. Bienvenidos al Instituto EduTech. Me presento, soy el doctor Andrés Ojeda. Siempre un gusto y un placer poder siempre estar con ustedes y poder desarrollar estas clases, ¿no? Siempre es un honor poder estar nuevamente con ustedes el día sábado. El día de hoy tenemos clases de ciudadanía, ¿correcto? ¿Sí? Y después tenemos clases de literatura, ¿sí? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a ver el día de hoy la clase permítame un segundito. Vamos a poner como subtítulo segunda generación, segunda generación, segunda generación, segunda generación. Ponemos lo siguiente. Surgen con la revolución industrial, 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 coma, en pleno desarrollo del capitalismo, en pleno desarrollo del capitalismo, en pleno desarrollo del capitalismo y en lucha por mejorar, 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 las condiciones, y en lucha por mejorar las condiciones
De explotación, de explotación de la mano de obra. Punto seguido. Se consagran y reconocen, se consagran y reconocen en el siglo XX, en el siglo XX, en los años de 1917, en los años de 1917, en los años de 1917, en los años de 1917. Y 1920, y 1920, y 1920. Punto seguido. Corresponden a los derechos económicos, a los derechos económicos, a los derechos económicos, sociales, a los derechos económicos, sociales, los derechos económicos, sociales, laborales, y culturales, y culturales, y culturales. Punto seguido. Se amplían y ratifican, se amplían y ratifican se amplían y ratifican, se amplían y ratifican con la declaración, con la declaración
universal, con la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. En 1948. Subtítulo: Tercera generación. Tercera generación. Tercera generación. Dos puntos. Derechos colectivos, coma, relacionados con el principio, derechos colectivos relacionados con el principio de igualdad, de igualdad. Punto seguido. Promueven la solidaridad, promueven la solidaridad promueve la solidaridad, coma, exigen una coexistencia, repito, derechos colectivos, coma, relacionados con el principio de igualdad, punto seguido, promueven la solidaridad, y exigen una coexistencia, una coexistencia y exige una coexistencia entre las naciones de forma pacífica, de forma pacífica, de forma pacífica, entre países. Entre los países. Coma, combaten la violencia, combaten la violencia, combaten la violencia
combaten la violencia en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus formas. Punto aparte. Se enfocan en que los intereses, se enfocan en que los intereses, se enfoca en que los intereses colectivos superan los individuales, superan los individuales, superan los individuales, superan los individuales, coma, protegen al colectivo, protegen al colectivo, protegen al colectivo desde la solidaridad, desde la solidaridad, desde la solidaridad. Punto seguido. Incluyen los derechos de los pueblos, incluyen los derechos de los pueblos indígenas y tribales del planeta. Y tribales del planeta. Que se reconocen, que se reconocen en 1989, en 1989, por la OIT, todas con mayúsculas, OIT, OIT, de la OIT, convenio 169. Convenio 169. OIT, convenio 169. OIT, convenio 169. Subtítulo final. Última generación.
Última generación. Última generación. Ponemos cuarta generación, ¿no? Cuarta generación. Ponemos lo siguiente. Surgen en el siglo XXI, surgen en el siglo XXI, XX rayita, ¿no? 21, palito. Surgen en el siglo XXI y están relacionados con el desarrollo, y están relacionados con el desarrollo, y están relacionados con el desarrollo y están relacionados con el desarrollo de la tecnología, de la tecnología, de la tecnología y las TIC, TIC, de las TIC. De las TIC, punto seguido. Tienen que ver con el acceso, tienen que ver con el acceso, tienen que ver con el acceso libre a la información, libre a la información, libre a la información. Y a la comunicación, y a la comunicación. Y a la comunicación. Coma, al flujo e intercambio, coma, al flujo e intercambio al flujo y al intercambio de información y a la comunicación de la transferencia de conocimientos y a la comunicación de las transferencias de y a la comunicación de la transferencia de conocimientos y a la comunicación de la transferencia de conocimientos. Punto aparte. Así se estipulan y se estimulan y así se estipulan y se estimulan la innovación, la innovación, la innovación, la innovación y la formación, y la formación del capital humano, del capital humano, coma, se evitan nuevas formas, se evitan nuevas formas de exclusión social
de exclusión social dentro y fuera de los países. Dentro y fuera de los países. Dentro y fuera de los países. Entre paréntesis, como la exclusión digital. Como la exclusión digital. Cerramos paréntesis. Permiten la inserción. Permiten la inserción del país. Permiten la inserción del país en un mundo globalizado. Permiten la inserción de país en un mundo globalizado. Punto final. A ver, explico. Dentro del mismo de estas tres generaciones, ¿por qué hablamos desde el general origen, desde la situación histórica sobre el surgimiento de los derechos humanos? La primera generación, como les expliqué, constaba desde el siglo XVIII, ¿no es cierto?, antes de Cristo, en la Edad Antigua, en el cual generó la Revolución Francesa y demás situaciones. La segunda generación surge dentro del siglo XVIII a mayores, dentro del desarrollo del capitalismo. ¿A qué se especifica del desarrollo del capitalismo? El desarrollo del capitalismo comienza a surgir cuando ya comienza a haber una libre elección económica dentro de las condiciones, lamentablemente, de la explotación laboral y la mano de obra, ¿no es cierto? Lamentablemente esto surge dentro del siglo XX, más o menos los años 1920, 1917, que corresponde a un crecimiento social, económico, cultural, etcétera, etcétera, pero mediante una lucha lamentablemente de desigualdad de condiciones. Los derechos comienzan a surgir, ¿por qué? Porque los empleados, viendo la explotación laboral dentro del desarrollo del capitalismo, comienzan a surgir estos grupos fundamentales del sindicato laboral, ¿sí? Que hasta el día de hoy los conocemos como los sindicatos, ¿verdad? Dentro de este desarrollo comienza a haber ya la expansión de los derechos de Declaración Universal de Derechos Humanos que se da en 1948, en el cual abole, o sea, extermina en su totalidad la esclavitud. No nos olvidemos que la esclavitud era normal. Se vendía gente, ¿no? No se olviden que antes hacían en los mercados, ponían a personas de raza negra, a los indígenas, y los vendían como cosas, ¿no? Y uno podía comprar las personas que uno quería de acuerdo a su economía, ¿verdad? Dentro de la tercera generación, los derechos colectivos relacionados con los principios de igualdad. ¿A qué nos referimos los gentes o hechos colectivos? Los colectivos son asociaciones como por ejemplo colectivos de las feministas, colectivos de trabajadores, colectivos de educadores, colectivos de culturales, etcétera, etcétera. Se organizan colectivos como centros políticos que protegen, ¿sí?, la equidad sobre situaciones de explotación o situaciones de, por ejemplo, de violencia, narcotráfico, trata de blancas, etcétera, etcétera. Uno de esos también protege los derechos de los pueblos indígenas y aborígenes. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, nosotros, de acuerdo al derecho al buen vivir y la Constitución, nos basamos a la tercera generación. ¿Por qué?
porque declaramos, por ejemplo, las tierras. Las tierras son ancestrales y eso no se los puede ser vendida si no forman parte de un patrimonio estatal. Entonces, dentro de los mismos generan esta protección colectiva indígena, ¿no? También la equidad de relaciones como, por ejemplo, la equidad laboral, la equidad económica, la equidad tal vez también de, el armamento, ¿no? No nos olvidemos que esta tercera generación comenzó a equilibrar, porque muchos países, como en la época lo hicieron los nazis, generaban mucha desequilibrio. ¿Y a qué me refiero en mucho desequilibrio? Que ellos podían generar armamentos como les daba la gana, o sea, ellos creaban y creaban armamentos, ahora ya hay un límite, aunque en algunos países no lo restringen en su totalidad, ¿no? ¿Cómo sabemos que tal vez Estados Unidos, la gran potencia, o Rusia, o China, o las grandes potencias no están haciendo armamento por debajo? ¿Quién les audita? ¿Sí? O sea, más bien está hecha la ley, pero se lo plantea en la vida real, eso tenemos que preguntarnos siempre, ¿no? O sea, la ley está, es clara y precisa, pero la aplicaremos normalmente, tal vez que no. ¿Sí? No nos damos cuenta que Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de armamento a otros países. Entonces, no está regulado entonces, ¿no? Entonces, estamos siendo contradictorios, ¿verdad? Y ahora vamos con la cuarta generación. Surge en el siglo XXI, recientemente. ¿Por qué surge esta cuarta generación de derechos humanos? A la libre expresión y la libre información. No nos olvidemos que ahora existe la situación de las redes sociales. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento. Ya se recibe clases por una videollamada, se recibe mensajes por WhatsApp, ¿sí? Se restringe situaciones como, por ejemplo, las redes sociales, ¿verdad? La situación digital. La situación digital ha cambiado parámetros increíbles dentro de esta situación. Uno de ellos se desarrolló los TIC, ¿no? ¿Sí? La libertad de la libre tecnología. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa la libertad de la libre tecnología? Que cualquier país puede generar tecnología de punta, con tal que no sea, por ejemplo, miren, nos estamos dando cuenta, no sé si ustedes han visto, drones que atacan a soldados, ahorita en la guerra de Rusia-Ucrania. Entonces, miren, la tecnología es un dron, ¿sí? La tecnología es un dron, entonces prácticamente se está violentando un derecho a la tecnología, por ejemplo. ¿Por qué están atacando mediante un dron si el dron debería ser para investigación científica? Porque los drones fueron exclusivamente para investigación científica. Pero si nos damos cuenta, uno puede adquirir un dron y puede estar espiando al vecino. ¿Sí? O sea, tú te compras un dron de 30, $40 y puedes espiar al vecino. ¿No es cierto? Entonces, nos damos cuenta que lamentablemente este tema del desarrollo de las tecnologías se ha venido manejando no de una situación concreta, sino más bien al que tiene más dinero puede comprarse un celular, un iPhone y puede escoger y seguirle a todos lados a tu pareja. O sea, estás violentando el derecho a la intimidad, ¿no es cierto? Entonces, si nos damos cuenta, la cuarta generación, donde especifica el flujo de la comunicación, no es restringida. ¿Por qué? Porque quien restringe es una persona, que es Zuckerberg, ¿no es cierto? Zuckerberg, dueño de Meta, o bueno, Facebook, Instagram, Twitter y varias situaciones de redes sociales, él es el que coge y te dice, esto me parece bien y esto me parece mal. Si tú subes un video de YouTube y dice, no sé, PUTA, quien no te dice no es un Estado que te dice, no, a ver, ratito, lo que tú estás diciendo puede causar un daño a una sociedad o a un grupo determinado de personas. Mentira, quien te dice qué está mal o qué está bien es una persona dueña de estos medios de comunicación, ¿sí? Estos medios sociales, que es Zuckerberg, ¿no es cierto? Él te dice y te limite, te dice, ¿sabes qué? Me parece violento que tú digas, no me parece que aborten, y él dice, no, a mí me parece violento que tú no dejes abortar. Entonces él te puede bloquear. Si nos damos cuenta, entonces esta cuarta generación no dice en general, veo que el poder tecnológico está en pocas manos, ¿sí? Vemos Samsung tiene su poder, Apple tiene su poder, pero en general, sin el aparato tecnológico no existe una información. Google, ¿quién es dueño de Google? ¿Cierto? Entonces,
nos damos cuenta que esta situación de generaciones de los derechos humanos es bastante cohibida y bastante afligida, ¿sí? Dentro de la misma vemos también que hay formas de países que han sido globalizados de forma obligatoria en el transcurso de la situación tecnológica, ¿sí? Porque el país que no esté amarrado al tema tecnológico pierde esa situación, ¿no es cierto? Pierde la situación hasta de comunicación. Nos podemos dar cuenta Cuba, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuba está bloqueado por varios y varios años y ha generado esta situación de conflicto tecnológico. Pocas familias tienen el acceso al Internet. Dentro de Ecuador también hay muchas personas que no tienen acceso al Internet. Ya, personas que viven en el campo, personas que viven fuera de la ciudad, fuera de las ciudades grandes, no tienen el acceso a Internet. Entonces, como no tienen el acceso a Internet, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando si dentro de los derechos humanos generales establecen que todos deberíamos tener el derecho a la información, el derecho a la tecnología, derecho a las nuevas formas de comunicación sin tener una exclusión social? ¿No es cierto? Ahora nos damos cuenta, por ejemplo, los youtubers. Los youtubers pueden generar una información hasta falsa, ¿ya? Pero ¿quién les controla esa situación? ¿Qué ente controla esa situación? Una sola persona, Zuckerberg. ¿No es cierto? Entonces, podemos decir que él es el nuevo rey de las comunicaciones y del diálogo, ¿ya? Porque antes había más la expresión de cartas, por ejemplo, o el comercio, nos informábamos por medio de una comunicación escrita. Ahora es una comunicación tecnológica, ¿verdad? ¿Sí? Listos, mis queridos estudiantes, seguiremos, pero ya mismo se apaga la aplicación, estaba muy chévere la clase, pero seguimos la próxima clase de ciudadanía, ¿correcto? Que les vaya muy bien, nos vemos en la clase de literatura, una linda tarde y noche. Que les pase bien. Hasta luego, señores, queridos estudiantes y estudiantes. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Un gusto. Chiquito.